Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Me presento, mi nombre es Cristian Jesús Hernández López y el día de hoy tengo el gusto de compartir micrófono con mi compañera Dalia González Medina. Nos encontramos aquí para hablarles un poco de las expresiones idiomáticas y el uso de la lengua, calo, jerga, argot y regionalismo. Este proyecto ha comenzado a través de una tarea que se nos dejó eh, para la materia de expresión oral y escrita, que es impartida por el profesor Eric en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Bueno, sin más, daremos inicio hablando un poco de las expresiones idiomáticas. Sé que tal vez te preguntes, ¿qué es eso? Quizá conozcas un poco del tema. Bueno, déjame te digo que las expresiones idiomáticas es la forma en la que un hombre expresa sus deseos, ideas, sentimientos a través del habla. Tienes que tener en cuenta que las expresiones idiomáticas son fijas, ya que se componen de dos partes y en el momento en que nosotros modificamos alguno de sus componentes, las destruimos por completo. Un ejemplo claro y rápido de ello es la oración: ayer metí la pata, que normalmente solemos usar el hecho de meter la pata con haber hecho algo mal o haber cometido un error. Pero si nosotros modificamos uno de sus componentes, en este caso modificaré la palabra meter por introducir, y yo digo ayer introduje la pata, pierde totalmente el sentido de la oración y de lo que queremos dar a entender. Para continuar con la exposición, hablaremos un poco de lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es la facultad que posee el ser humano para expresarse y comunicarse mediante diferentes sistemas que no se reducen a las palabras ni a la utilización oral o escrita. Más bien, abarca cualquier conjunto de signos. El lenguaje, bueno, existen algunos tipos de lenguaje. Lo que es en el verbal se dividen en dos tipos, lo que es el oral y el escrito. Y el no verbal se divide en el proxémico, icónico y kinestésico. La lengua es uno de los instrumentos del lenguaje y son sistemas de formas, signos orales y escritos que sirven para comunicarse entre personas de una misma comunidad lingüística. La lengua tiene 6 componentes o 6 subdivisiones, podríamos llamarlo así, que son el representativo, el expresivo, el apelativo, el metalingüístico, el poético y el fático. ¿Qué es el habla? El habla es un modo, mejor dicho, en el que cada uno de nosotros individualmente recreamos la lengua. Es esa habilidad que tenemos para poder conversar con una persona. En contexto, esto requiere de un emisor, un canal, un mensaje, un código que vuelve a pasar a través de otro canal hasta que llega al receptor. En el habla hay algunos niveles, los cuales son literario, vulgar, familiar, coloquial, común, científico. Cada uno se usa en determinados grupos sociales, ya que pues no es en todos los grupos sociales a los que pertenezcas vas a hablar de la misma manera. Un ejemplo claro y rápido es el hecho de
la comunidad científica no puedes hablar de una forma vulgar, tanto como en la comunidad familiar no puedes hablar de una forma científica o una forma literaria. Cada uno tiene sus propios componentes y son para cada situación o entorno en el que te encuentres. Bueno, pasaremos con el calo. El calo es un conjunto de términos de significación dudosa que deforman a nuestra lengua. El calo es usado en algunos sectores sociales, como entre estudiantes, en barrios, en algunos vagos, vivientes. Eh, para que me entiendas, el caló es más bien utilizado por algunas cierto tipo de personas, algún cierto tipo de círculo social, podríamos llamarlo así, ya que un claro ejemplo de ello es en la Ciudad de México, en la alcaldía muy conocida, la alcaldía de Ixtapalapa. La mayoría conocemos el hecho de que suelen tener algunos modos, podríamos llamarlo, de hablar. Eh, y bueno, estando hablando de la Ciudad de México, tomamos como ejemplo a los taxistas, que se les llama cocodrilos, por el hecho de las franjas verdes con blancos, o a los policías, que anteriormente se les decía tamarindos, por llevar el uniforme de completamente color café. Mi nombre es Dalia González Medina. Hoy les hablaré de qué es jerga, argot, dialecto y regionalismo. Comencemos. ¿Qué es jerga? Es la modalidad lingüística especial de un determinado grupo social o profesional. Por ejemplo, te están tomando el pelo. Eso equivale a te están vacilando. Argot. Argot es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas categorías sociales, profesionales o de procedencia. ¿Qué es dialecto? El dialecto está vinculado a la variedad lingüística. Esto quiere decir que los dialectos son en realidad formas particulares de hablar o de escribir en un determinado lenguaje. ¿Qué es regionalismo? El regionalismo son las palabras o construcciones en forma de expresión para la identidad lingüística de sus habitantes o pobladores.